En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo. El derecho es para todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que a notaría abierta, juzgado cerrado. El derecho es para todos. ¡Comenzamos! Muy buen día, estimado auditorio. Estamos en un programa más del Derecho es para Todos y como cada semana le traemos aquí un tema muy interesante sobre el que le vamos a estar hablando durante todo septiembre. Esto es, tenemos el programa Septiembre Mes del Testamento. Recuerde usted que está en su programa El Derecho es para Todos. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y este programa es de ustedes, para usted, donde le damos todos los términos, los trámites jurídicos que le son necesarios para su día a día, para, si es necesario, se pueda usted defender de la manera más adecuada. Y bueno, pues tenemos hoy unos invitados de lujo como siempre. Nos acompaña el licenciado Jorge de la Huerta Manjarres, titular de la Notaría número 12 de la demarcación de Veracruz. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Manuel. Y también tenemos al licenciado Rafael de la Huerta Manjarres, y sí, ellos son hermanos, y Rafael es titular de la Notaría 16 de la demarcación de Jalapa. Bienvenido, Rafael. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y pues vamos, desde luego también nos acompaña la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, maestra. Hola, muy buen día a todos, excelente inicio de semana. Y desde luego nos acompaña mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, el gordito de oro, quien está ya listo con papel y lápiz para tomar nota de todo lo que vamos a decir el día de hoy del testamento. Aquí estamos, mi querido notario, como siempre, listos para lo que nos van a heredar. Yo creo que sí vas a tener muchas herencias este mes de septiembre. Y bueno, pues vamos a empezar. Ya en programas pasados le hemos insistido, estimado auditorio, que debe usted aprovechar septiembre, mes del testamento. Septiembre, mes del testamento es un programa del gobierno federal con los gobiernos de los estados y el notariado nacional, en el cual los notarios ampliamos nuestro horario de atención, damos asesoría jurídica gratuita respecto al testamento y reducimos nuestros costos. Septiembre, mes del testamento, 1,200 pesos, testamentos universales, y el gobierno federal coordina toda la campaña. El gobierno del estado, en el caso de Veracruz, está reduciendo el costo de los derechos de inscripción de los testamentos, 200 pesos. Total, 1,200 pesos, testamentos universales. Aproveche. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Don Jorge de la Huerta Manjarres, ¿qué debe de esperar el público en septiembre, mes del testamento? ¿Qué debe de aprovechar? ¿En qué estamos los notarios coordinando en este mes? Que toda la ciudadanía debe de abocarse a pensar en su testamento. ¿Qué hacemos cuando llegan las personas en septiembre, mes del testamento? Bueno, primero que nada, creo que no hay que esperar al septiembre, mes del testamento. Creo que tenemos que adquirir la cultura de prever. Y el testamento es una manera de prever a futuro. Muchos dicen, bueno, ya no me va a tocar a mí el futuro cuando yo ya no esté. Pero hay que prever el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares. Entonces ese patrimonio que tenemos, que nos ha costado tanto trabajo construirlo, pues tenemos que tener la certeza a quién se le va a quedar. Entonces prever a través del testamento, no solo en septiembre, tenemos que hacerlo permanente. Y obvio, aprovechar este mes
que es un programa, como bien lo dijiste, a nivel nacional y del cual ya tiene más de 20 años en vigencia. 21 estamos cumpliendo este año. Exactamente. Entonces, aprovechar que este mes el costo del testamento se reduce significativamente y pues invitar a la población a que tome previsiones a futuro. Eso es lo que yo creo que debemos de hacer. Muy bien, excelente, don Jorge, claro que sí. Y don Rafael, pues lo veo muy contento, me da mucho gusto. ¿Qué es un testamento? Cuando la gente llega y le dice, oiga, señor notario, quiero hacer mi testamento, ¿qué puedo poner yo ahí? Miren, en términos muy coloquiales, el testamento es la orden que damos de qué va a pasar con nuestro patrimonio cuando nosotros ya no estemos. Por eso es tan importante hacer el testamento. De estos 21 años que habla don Manuel Díaz y don Jorge, de este proyecto, de este programa, este año he visto un especial interés por parte del gobierno del estado de Veracruz, aunque es un programa federal. El gobierno de Veracruz ha impulsado terriblemente esto, pero principalmente quienes han impulsado y hablado con los notarios del estado para que colaboremos con él ha sido nuestro Colegio de Notarios Públicos del estado de Veracruz. Entonces, ¿sí es importante hacer el testamento? Sí. ¿Qué pasa si no hacemos testamento? Nada. Ahí nos dirá la ley qué es lo que pasa. El Código Civil establece que los parientes más cercanos escribirán a los más lejanos, etcétera. Pero sí hay que hacer el testamento porque es una fórmula para meter orden dentro de las cosas y que con nuestro patrimonio, que el patrimonio es del testador, se haga lo que él quiere, exactamente lo que él quiere. Si él quiere designar como heredero a Rafael de la Huerta, pues que lo haga. Se enojará su esposa, sus hijos, sus familiares, pero lo importante es que el testador haga lo que quiere hacer con su patrimonio, que fue él el que lo formó. Ya opinará la esposa, los hijos y todo el mundo, pero pues que se haga la voluntad del que está otorgando el testamento. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque más vale una vez colorado que 100 descolorido. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos. Y ahorita que estaba usted hablando, licenciado, me acuerdo de que hay mucha gente que tiene una falsa creencia, que es que si no hace testamento, los bienes se los va a quedar el gobierno. Y esto solamente puede suceder cuando el testador o el dueño de los bienes no tiene ningún familiar, pasan a la hacienda del Estado. Pero, como bien lo decía usted, pues si no hay testamento, la ley dice cómo se reparten esos bienes. Pero si nosotros queremos que no sea conforme a la ley, pues tenemos que hacer el testamento. Claro, y es muy sano hacerlo porque de esa manera se hace con nuestro patrimonio lo que nosotros querramos que pase cuando hayamos fallecido. Ahora, me gusta cómo pregunta el maestro Manuel Díaz, porque él da la respuesta también. Ahora, le faltó contestar algo. Hay algunas limitaciones y algunas obligaciones que tenemos para con nuestros, por ejemplo, nuestros acreedores alimentarios. Ahí le preguntaría yo al maestro Manuel, hago mi testamento, tengo hijos menores de edad, ¿qué pasa en ese caso si no los incluyo? Claro que sí, y miren ustedes, yo creo que ya le voy a dejar el programa al licenciado Rafael, pues ya ahora él le está preguntando. Es que antes de que él conteste lo que me va a preguntar, mejor que lo diga. Sí, claro, el testamento se volverá inoficioso, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Pues eso no lo anula. Lo que va a suceder es que finalmente de los bienes que conforman la herencia se tiene que disponer una parte para cubrir esa obligación alimentaria, pero pues ya estamos modificando de alguna manera la voluntad del testador, lo que no es malo porque tal vez se omitió o después de hacerse el testamento surgió esta obligación de dar alimentos. Y debe de cumplirse porque es, digamos, una deuda a cargo de la herencia
y además con un privilegio, hay que cubrirlo antes que otras cosas, ¿no? Por eso lo importante de cuando uno otorgar su testamento, platicar con el notario, porque el notario tendrá la obligación de orientarnos y decirnos, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, o esto se puede hacer de esta manera, y cuáles son las obligaciones que tenemos. Es correcto. Sobre todo para no volverlo inoficioso el testamento. No volverlo inoficioso y no poner disposiciones que se van a tener por no puestas. Pero antes de pasar para allá, fíjense que hemos estado haciendo un tipo de encuesta con la gente, con los clientes, con los conocidos, de por qué no hacer testamento. Entonces, buscar esa parte, hacerle al abogado del diablo, y hemos encontrado más o menos 4 pretextos generalizados. El primero, me dice la gente, oiga, pues no me estoy muriendo. Y es cuando le decimos, bueno, pues ese es el peor momento para hacer testamento, porque ya tenemos afectadas ahí nuestras pues condiciones físicas, intelectuales y demás. Pero hay un tema muy interesante que es el que le quiero preguntar aquí a don Jorge. Hay muchos jóvenes sobre todo que nos dicen, oh, pues yo no tengo bienes que heredar. Y resulta que tienen sus redes sociales, a veces hasta criptomonedas, y un gran contenido en documentos, fotografías, incluso seguidores, cuentas que hoy es un gran patrimonio, esas cuentas personales. Y entonces, bueno, esa es una. Y la otra es el derecho al olvido electrónico, que es un nuevo derecho humano, que es muy importante. Hay gente que dice, no, yo cuando me muera no quiero que sigan mis cuentas, que haya acceso a ellas, quiero que se cierren con mi fallecimiento. Entonces, no sé, estimado Jorge, si te ha tocado alguno de estos clientes que tienen este contenido electrónico tan importante hoy en día. No me han tocado, pero entre los puntos que tratas, yo creo que primeramente, efectivamente hay mucha gente que dice, yo todavía no me voy a morir, yo estoy muy joven, eso que lo hagan los viejitos, eso que lo haga la gente mayor. No es así. Para morirse, el único requisito es estar vivo. Y ahora, tenemos que ordenar nuestras cosas. No es necesario que tengamos solamente bienes inmuebles para poder hacer un testamento. Como bien lo dices, están los derechos, están los bienes muebles, están los bienes numerarios como es el dinero. Entonces, todo aquello que pueda ser cuantificado dentro de una masa patrimonial, por decirlo así, que pueda ser traducido en bienes o en la obtención de un beneficio para su titular o para el que se lo vaya a ceder, puede ser materia del testamento. Inclusive, dentro del testamento podemos disponer cómo se cubran las obligaciones que tenemos en vida, como bien lo dijiste, mencionaste los alimentos, bien lo mencionó Rafael, los alimentos, pues es una obligación que tenemos, es de las obligaciones que tenemos al otorgar nuestro testamento, dejar alimentos a nuestros deudores alimentarios. Así entonces, esta nueva situación de las criptomonedas, de los derechos, de las redes sociales, los youtubers, los que están haciendo contenidos para redes sociales y para internet, están haciendo programas, pues eso es un patrimonio. Son bienes intangibles, pero que producen un numerario que al final pues es un patrimonio que puede ser cedido a nuestros descendientes o a terceras personas. Sí, claro, como a los seres queridos, digamos. Ok, bueno, pues estimado auditorio, estamos hablando hoy de septiembre, mes del testamento y del testamento, que es el tema de todo el mes, que nos han pedido que les aclaremos muchas dudas, y vamos a un corte. Regresando vamos a hablar con nuestros invitados de qué es lo que no debemos poner en un testamento. Volvemos. Capacidad para testar. Toda persona mayor de 16 años en Veracruz es libre de otorgar testamento. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho. Está usted escuchando
El derecho es para todos. No te quedes con las dudas, porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de regreso en su programa El Derecho es para Todos. Nos acompaña, como ya le había yo comentado, el licenciado Jorge de la Huerta Manjares, titular de la Notaría 12 de la demarcación de Veracruz, y el licenciado Rafael de la Huerta Manjares, titular de la Notaría 16 de la demarcación de Jalapa, la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecopa, el gordito de oro, que hoy viene muy serio, muy tranquilo. Se me hace que lo mandaron un poquito regañado el día de hoy. No, lo que pasa es que, como siempre, ustedes los notarios me ponen a pensar, y bueno, pues ahorita yo he estado oyendo a los hermanos Manjarres y veo que yo sí puedo heredar, sí, muchas cosas puedo heredar, porque yo soy un youtuber que puedo heredar muchas cosas, mi baile, mi voz, mi carisma. Tu baile sensual, efectivamente, es una muy buena herencia. Muy bien, maestra María del Socorro, ¿nos puede usted ayudar de favor con los requisitos para otorgar testamento? ¿Qué debe de llevar una persona a la notaría que ahorita estaba escuchando el programa y dice, pues voy a aprovechar septiembre, mes del testamento, y voy a acudir a la notaría de su preferencia? ¿Qué debe llevar? Bueno, primeramente su identificación oficial vigente, puede ser su pasaporte, su credencial para votar, su acta de nacimiento, su CURP y su comprobante de domicilio. Sí, todos los documentos. Y obviamente, pues, la forma en cómo va a quedar su testamento, ¿no? Los documentos soporte de las propiedades que quiera individualizar, ¿verdad? Y los nombres correctos y completos del albacea, de los herederos. Adelante, don Rafael. Pero principalmente lo que se requiere es que platique con el notario y que le diga absolutamente todo el contexto de su patrimonio para que el notario lo pueda orientar. Esto es, si no es como cuando va uno al doctor, si no le dice uno todo lo que siente, pues el doctor lo va a mal recetar a uno. Por eso hay que platicar con el notario para que lo oriente uno. No simplemente es llegar y decir quiero que esto sea así, sino esto es así por esto y por esto, y el notario le podrá dar una asesoría para orientarlo y que ese testamento no pueda estar viciado de alguna nulidad o inoficioso en virtud de lo que platicábamos desde un principio. Sí, claro, es muy importante, estimado auditorio, como bien lo dice el notario Rafael de la Huerta, que podamos señalar por qué hacemos las cosas. Y eso, si se trata de prevenir conflictos entre nuestros seres queridos cuando ya no estemos aquí, pues es importante determinar por qué tomamos esas decisiones, lo que en otros actos jurídicos llamamos expresar el motivo determinante de la voluntad de las partes. Entonces aquí en el testamento es decir por qué lo hacemos, y eso distiende muchos conflictos. Esto es, si yo digo de mis 10 hijos le voy a dejar solamente a uno, porque a los demás ya les doné en vida, porque ya les di lo que ellos quisieron. Entonces, y porque además al que estoy heredando ahorita es el que me está cuidando, me está asistiendo, etcétera. Todo esto son motivos importantes que al momento de que alguien se inconforme, pues puede entender por qué tomó sus decisiones el testador. Y más allá de temas eminentemente jurídicos, pues hay una razón material de por qué se tomaron esas determinaciones. Pero independientemente de esto, licenciado Jorge, ¿qué son estas disposiciones que no podemos, que no debemos poner, porque la ley nos dice que se tienen por no puestas, como digamos que le pongamos una condición a alguien de tomar o dejar de tomar estado, que se case, que se divorcie,
etcétera, ¿no? O esta otra, recuerdo la cláusula fideicomisaria, y aunque don Rafael diga que pregunto y contesto. No, de veras, es un buen conductor y también es un buen charlador, porque se pregunta y se contesta. Muy bien, ¿no? Muchas felicidades, señor. Bueno, la misma ley lo establece, no podemos condicionar la institución del heredero. Así ¿sí? Entonces tampoco podemos hacer un fideicomiso testamentario. Ahí ese tema es muy interesante. Ahorita que lo tocas es el fideicomiso testamentario. Hacer un fideicomiso actualmente para que surta efectos después de la muerte no se puede, está prohibido. Lo que entendemos por fideicomiso testamentario, lo que sí podemos hacer es redactar nuestro testamento y dentro de ese testamento estipular que se constituye un fideicomiso al momento de nuestro fallecimiento con todos nuestros bienes, con la universalidad de nuestro patrimonio o parte de él, y especificar dentro de este documento las características que debe de tener ese fideicomiso. ¿Quién va a ser el fiduciario? ¿Quién va a ser el fideicomisario? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de ese fideicomiso, que serán las personas? Los porcentajes. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a administrar esos bienes al momento de que se pasen al fideicomiso? ¿Cuál va a ser el objeto del fideicomiso? Administrarlos para después transferírselos a los beneficiarios, que en este caso serían los herederos. Pero esto es el llamado fideicomiso testamentario, que es el testamento con disposiciones de constituir un fideicomiso a posteriori. Es correcto. Sí, y además digo, en el tema de la cláusula testamentaria, que es lo que está prohibido, es esa obligación cuando alguien le dice, oye, te dejo esto, pero tú no lo puedes vender, tú tienes que dejárselo después a tus herederos y así sucesivamente. Y eso no está permitido porque lo sacamos del comercio, ¿no? Entonces debe de observarse todas esas cuestiones que la ley dice, hey, si pones esto, se tiene por no puesto. Y todo eso es precisamente la asesoría del notario. Esto que comentas es interesante porque, a ver, no podemos limitar el derecho del nuevo adquirente. Así es. Entonces, yo no puedo poner una disposición de que este bien se lo transmito a mi hijo, siempre y cuando este bien, a su vez, luego se lo transmita a sus hijos, o se lo transmita a determinada persona, o tampoco le puedo disponer, este bien te lo transmito, pero no se lo puedes vender a nadie. Pero ahí estamos ya limitando su derecho de propiedad. No podemos limitar de ninguna manera el derecho de propiedad que estamos transmitiendo. Pero lo que sí podemos hacer, licenciado Rafael, entre otras cosas, es nombrar tutores, testamentarios, en el caso de que haya herederos menores. Pero antes, lo interrumpo antes de que vaya a contestar la pregunta. Yo quiero preguntarle a Jorge, entonces yo no puedo hacer un fideicomiso testamentario, pero sí puedo en el testamento decir que se constituye un fideicomiso con tales o cuales objetos y fines. Así es. Okay. Sí, nada, para dejarlo claro, porque hay una gran confusión en relación con ello. Así es que el fideicomiso testamentario se habla mucho de él, y todos pensamos en el fideicomiso es la figura de constituir este fideicomiso para que surta efectos después de mi muerte. No es la manera. La manera correcta es, dentro de mi testamento, dispongo que se constituya un fideicomiso con tales y determinadas características para el beneficio de tales personas. Asumo mi papel de conductor y le pregunto al conductor. Pues sí, ya también me toca desquitar. Pero le contesta, le da la respuesta. No, ya es que ya lo que quiero es más o menos irle orientando. Por favor, producción, vamos a nombrar al licenciado Rafael de la Huerta Manjarres co-conductor. Si hay sueldo, sí. Yo establezco en mi testamento que le dejo estos bienes a mis 5 hijos, que es esta casa, la cual la deberán de vender y repartirse el dinero. Primera premisa, se las dejé ellos. Ellos, ya siendo dueños, tendrán que vender. ¿Es válida la cláusula o no? La disposición. Lo que yo entiendo en este tema es que finalmente hay un beneficiario, les deja una instrucción y hay una albacea
que debe de cumplir esa instrucción. Perdón que interrumpa, es que yo les dejé la casa a ellos, sí, y ellos la deberán de vender, ellos ya son dueños, porque se las dejé a ellos. Es en los términos de las condiciones que platicaba Jorge hace un momento. Sí. Por eso de mi pregunta. Sí, es Tráiganle agua al licenciado Manuel, porque ya no le gustó que le preguntaran. Pero es muy interesante porque finalmente hay que es una cláusula hay que tener común, mucho cuidado, y esa es la labor de nosotros los notarios, cómo asentamos el dictado de la voluntad. Porque efectivamente yo no aprecié esa primera parte como lo dijo, pero es muy interesante. Ya me quiere quitar la chamba, ya vieron que no entiende lo que pregunto. Los tiempos que usamos al redactar son muy importantes. O sea, a veces, si no tenemos ese cuidado como notarios, tal vez no traduzcamos en el testamento la voluntad exacta. Es que aquí hay algo importante de lo que decía Rafael. O sea, no es lo mismo dejarles la casa y decirles que después la vendan, a decir, esta casa quiero que se venda y el producto de la casa se los heredo a mis 5 hijos por partes iguales. Son dos cosas diferentes. Sí, porque en el segundo, pues es una obligación de claro, pero en la primera no, hay una condición ahí. Vamos a una pausa y al volver seguiremos platicando de estos temas tan interesantes de cómo redactar estas disposiciones de acuerdo a la voluntad del testador. Volvemos. Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos. Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 38 08 54. Todos coludos o todos rabones. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos de regreso en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites, los conceptos jurídicos lo hacemos accesible para que usted tome sus mejores decisiones. Y como ya le he comentado, nos acompaña el licenciado Jorge de la Huerta Manjarres, titular de la Notaría 12 de la demarcación de Veracruz, y el licenciado Rafael de la Huerta Manjarres, titular de la Notaría 16 de la demarcación de Jalapa, la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y el gordito de oro que hoy está especialmente preocupado porque pues no le ha dicho a su suegra qué es lo que va a heredar. No, notario, fíjate que con estos grandes invitados que tienes, yo creo que sí vamos a tener que cambiar aquí el programa, y a partir de hoy vamos a nombrar al licenciado Rafael, el conductor oficial. El Derecho es para Todos, y tú vas a venir de invitados. Muy bien, 2281-380854, nuestro WhatsApp, dudas, preguntas, aclaraciones, propuestas de temas. Y efectivamente, pues seguimos con este tema que es el testamento. Septiembre, mes del testamento. Y tengo una pregunta para el licenciado Rafael de la Huerta, que hoy ¿Por qué no me deja terminar cuando me cortaron, que ya no me dejaron que lo siguiera cuestionando? ¿Por qué no me da chance de terminar eso? A ver, adelante. Miren, la intención de la pregunta que hice fue de mala fe. ¿Por qué? Porque quería yo que nos pusiéramos en la posición del solicitante del testamento y del notario. ¿Por qué? Por lo importante que es decirle al notario qué es lo que quiere uno para la redacción. No es lo mismo decir, le dejo esto a mis hijos con la obligación de que lo vendan y se lo repartan, a le dejo la obligación a la sucesión de vender el inmueble y el producto de la misma repartirla de esta manera. Entonces, ahí se vuelve una cosa aparentemente sencilla, pero es muy compleja. Parece lo mismo, pero es totalmente diferente. Ya les digo que no me deja hablar, por eso. Pero sería. Le vamos a dar su programa, licenciado Rafael. Sí, ¿y usted qué opina, maestra Socorro, de lo que estamos platicando en relación a la asesoría que debe dar el notario, pero también a la redacción del documento, para que no vayamos a incurrir en alguna
cláusula que no fuera de posible cumplimiento. Así es, qué importante es que el notario escuche al cliente o al testador y que la persona le plantee toda su situación, que no se quede con nada, a veces por pena o tal vez porque el hijo te está escuchando que te acompaña o algún familiar te está escuchando y te cohíbe si no quieren hablar, entonces no quieren decir exactamente todo lo que quieren o cómo lo quieren. Siempre es conveniente que esté solo el testador con el notario para que exprese toda su voluntad tal cual y que platique exactamente lo que quiere solito, y así pues el notario puede hacerle ese traje a la medida que necesita para que sus seres queridos no tengan problemas el día de mañana. Además, porque es tan importante el testamento que surte sus efectos una vez que fallece uno. Entonces ya no está uno para aclarar nada. Debe quedar bien clarito. Y aquí valdría la pena que el maestro Manuel me preguntara. Qué buen conductor tenemos hoy. A partir de que me preguntara, a ver, ¿qué pasa? ¿Hago el testamento? ¿Ya los bienes son de mis herederos? No. El testamento, mientras no fallezca el autor del mismo, no es nada. Surte sus efectos cuando ya fallece. Y lo puede cambiar cuantas veces mientras quiera. esté bien. Oiga, maestra, usted y yo nos comunicamos bien. Nos quedamos con el programa. Yo creo que nos podemos quedar con esto. Aquí dejamos. Lo invitamos al notario, Otorgo, yo me despido el día de hoy. Vámonos. Lo invitamos, nada más que pero aún con el resentimiento sigue interrumpiendo. A ver, voy a hacer un diálogo con la maestra Socorro, que nunca la deja hablar. Hago el testamento y no pasa nada. Hago el testamento y no pasa nada. Absolutamente nada. Si es un documento, no surte efectos. ¿Surte efectos cuándo? Después de la muerte del testador. Cuando ya no esté el testador para aclarar nada. Y el último testamento que otorga, ese es el que va a aplicar. Bueno, puede haber otro. Ahí sí, hay un detalle. Ahí le voy a hacer una pregunta, maestra. Yo tengo un testamento y hago otro testamento. ¿Puedo revocar parcialmente el anterior y subsisten disposiciones del anterior y entonces subsistirían los dos testamentos? Así es, pero además hay un caso en el... No nos deja. Vamos muy bien y no nos deja. Bueno, es que no precisa todo, me van a confundir a mi auditorio. Eso no lo puedo permitir. Hay un caso en el que necesariamente le apagamos el micro. Va a subsistir una disposición, aun cuando ya no quiere el testador, que es el reconocimiento de hijos. En esa parte ahí sí, un reconocimiento ya es inamovible por disposición de la ley, salvo desde lo que se anulara todo el testamento por influjos contrarios. En términos comunes, ¿qué es? Hago un testamento, hago un reconocimiento de hijo, hago otro testamento, pero no se anula por cuanto hace al reconocimiento de hijo. Así es, salvo que se Saliéndonos un poquito de tema, ¿cómo puedo reconocer un hijo fuera de matrimonio? ¿Por testamento? Sí, claro. ¿En el registro civil? Sí. De manera directa. Bueno, por eso que ya ve cuál es el truco de esto, para que no lo tenga uno tupido el maestro Manuel, que además tiene una maestría y es un hombre muy calificado en la materia jurídica y además utiliza los términos adecuados jurídicamente hablando, hay que tupirlo. Maestro Socorro, seguimos platicando. Cómo no, con mucho gusto. Tráiganos el café. Suegra. Anteriormente la gente otorgaba su testamento cuando iba a viajar, cuando se sentía mal. Y vuelvo al principio de lo que comentaba Jorge, y ya con esto ya me retiro porque el maestro Manuel sí me ve bastante feo. Pero actualmente no, actualmente la gente ya lo hace por orden, y yo considero que aun cuando la ley establece qué puede pasar si no hay testamento, sí hay que hacerlo por ese orden. Mire, siempre hay problemas en las familias aún teniendo testamentos. ¿Por qué mi papá le dejó su reloj a mi hermano y no me lo dejó a mí? Si ese reloj siempre le dije que lo quería para mí. Bueno, pues porque lo quiso hacer así. El que manda es el dueño del patrimonio y hará lo que quiera con él, que eso es lo más importante. Perdón, pero sí es un tema bien importante. No le voy a decir por qué. Tengo varios asuntos donde efectivamente es así y los herederos tienen problema no por los bienes grandes, digamos, o los inmuebles, sino por esas pequeñas cosas por tan lo sentimental, significativas en una familia. Y conocí, no la llevé yo, una sucesión en Chihuahua, heredaron una hacienda muy bonita y lo más destacado de toda la hacienda era una mesa como para 40 comensales. Pues los herederos terminaron partiendo la mesa porque no pudieron ponerse de acuerdo. Fue una verdadera lástima, que además era una mesa colonial del virreinato. Bueno, pues terminaron partiendo la mesa. Y luego dice, no me importa gastar más de lo que voy a heredar con tal de ganarle a
quien sea, ¿no? Claro, no ponerse de acuerdo. Bueno, auditorio, vamos a un corte y al regresar seguiremos dándole la palabra y las preguntas al licenciado Rafael, que ya no ha dejado hablar para nada al licenciado Jorge, pero bueno. Y yo ya sé con quién va a ser la suegra de Juan de Dios el testamento. Con el licenciado Rafael. Muy bien. No, perdón, rápido. El testamento lo otorga el señor Juan de Dios, no su suegra. Usted es el que tiene que heredarla a ella. No, es que lo adquirió a usted como un hijo. Entonces, usted es el que tiene que dejarle agua a ella. Oye, muy bien. Volvemos a este auditorio. La voluntad del testador al elaborar su testamento debe ser libre al momento de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones, sin la intervención de la voluntad de otra persona. Está usted escuchando El Derecho es para Todos. No te quedes con las dudas, porque lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos. Estimado auditorio, pues estamos entrando a la recta final de este programa, donde ya prácticamente no me han dejado ya preguntar, ya que ya se conducen solos. 2281-380854, nuestro WhatsApp para sus dudas, preguntas, aclaraciones y propuestas de temas. Felicitaciones también a nuestros invitados, etcétera. Estamos hablando del testamento, septiembre, mes del testamento, este tema que nos trae todo este mes, y que, bueno, pues lo que estamos invitándolo es a que acuda con el notario de su preferencia, le tenga la confianza, pase solo con él para que no haya ninguna interferencia, le exprese claramente, completamente todo lo que usted quiere disponer en su testamento, y él le va a asesorar de la mejor manera, porque los notarios en Veracruz tenemos la obligación de estar permanentemente actualizados. Don Jorge, ¿ya nos puede usted platicar algo antes de que le quiten el micrófono nuevamente? Oiga, ¿qué experiencia le puede transmitir al auditorio sobre el testamento, los casos que le han tocado a usted sobre este tema? Mira, primero que nada quería yo hacer un comentario respecto a la cápsula que acaban de comentar, que el testador debe de expresar su voluntad libre de coacción, sin acompañamientos, sin la intervención de terceras personas. Muchas veces llegan a la notaría, y ahí vamos ya a la práctica, y llega el testador y llega con sus 2 hijos, con su esposa, y llevan hasta la nuera y con el niño, con el bebé, y todos opinando sobre el testamento. En ese momento tenemos que hacer, a ver, si va a otorgar el señor un testamento, tiene que serlo solo, y es el único que puede expresar su voluntad, sin el consejo. A lo mejor antes de venir al notario, que lo puede consensar, si es su voluntad consensar, pero si él no quiere hacer caso de esos consejos, lo sentimos, es la voluntad de él la que se debe de manifestar. Y bien dice la ley, libre de coacción, libre de cualquier intervención de terceros. Muy bien, pues estamos recibiendo un mensaje de la señora María Antonia del municipio de Veracruz. Doña María Antonia dice que vota a favor del licenciado Rafael de la Huerta. Muy bien, pues doña María Antonia, ya tiene usted nuevo conductor. Le vamos a crear su programa, licenciado Rafael, y a él lo escucha. No, pero doña Socorro me va a acompañar en esta nueva aventura, claro, que empezaremos a... Claro que sí, fíjate, tan importante y complicado. A mí me ha tocado muchos temas así, de cuando llega el testador con toda la familia, y tiene uno que ir poniendo orden en todo eso de manera muy educada, pero a veces muy drástica. Decirle, a ver, discúlpame, pero se tienen que retirar. Y hay veces que se han llevado al testador y le dicen, no, pues si no podemos estar nosotros, nos vamos todos. Bueno,
es su problema, señor. ¿Usted se quiere ir? No sé. Bueno. A mí me tocó que los familiares decían y el señor nada más se les quedaba viendo y volteaba a ver a todos, y al final dijeron, no sabe qué, después regresamos. Y se llevaron al señor, el señor como que quería decir, pero se les quedaba viendo como espantado. Coacción, y buscando. Se fueron, terminaron, mañana venimos, obviamente nunca regresaron, y bueno, pues no lo dejaban hablar. Rafael, voy a aprovechar. Pero denos de una vez la respuesta. Estos minutos que nos quedan. El tema de la capacidad, qué complicado es para nosotros los notarios juzgar la capacidad de alguien. Ese límite entre ver a una persona, le hace uno desde luego una plática previa, un saludo, pero si ve que algo no está del todo bien, entonces empieza uno a hacer una plática más amplia para ver si esa persona está totalmente con todos sus sentidos, ¿no? Pero no hay respuesta. La sí, tengo que dar favor. Yo. Miren, es muy importante esta parte que señala don Manuel, la capacidad. Una de las cosas que tiene que hacer, que hace el notario, es la prevención, evitar los problemas, notaria abierta, juzgado cerrado, etcétera, etcétera. Si vemos que hubiera algún problema con la persona, valía la pena mandarlo con un especialista, para que ese especialista nos diera un certificado médico de que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales quien vaya a otorgar el testamento. Porque además los notarios no somos peritos médicos. Así es. Podemos percibir, sí, pero no somos peritos médicos como responde adecuada y acertadamente don Manuel Díaz. Pero entonces sí hay que mandar a hacer ese certificado con un perito que nos va a decir y nos va a orientar si la persona está bien o está mal de su facultad mental. Que no nos mental. lo dice la ley, pero es parte de la prudencia notarial, ¿no? De que hay que cuidar tener todos los detalles. Y mucha prudencia notarial para evitar conflictos a futuro. Licenciado, pues fíjese que el testamento que hizo mi papá no vale porque estuvo muy mal. Ya nos están haciendo señales de la cabina de que ya el licenciado Rafael de la Huerta Manjarres debe de guardar silencio, entonces guardaremos. Además, yo rápido digo, me dio mucho gusto que me invitaran, me dio mucho gusto estar en esta mesa porque es una mesa de familia. Está don Manuel y doña Socorro, que por si no lo saben y había alguna admiradora de don Manuel, son esposos. Y por el otro lado estoy con mi hermano Jorge, que siempre de él aprendo muchísimo y al cual me siento muy orgulloso de ser su hermano. Gracias, y le cedo la palabra para que cierre el programa, don Manuel. Muchas gracias, señor, no esperaba menos de usted. Maestra María del Socorro, ¿nos puede usted ayudar de favor con los requisitos para otorgar testamento? ¿Qué debe llevar? Bueno, primeramente su identificación oficial vigente, puede ser su pasaporte, su credencial para votar, su acta de nacimiento, su CURP y su comprobante de domicilio. Sí. Siempre es conveniente que esté solo el testador con el notario para que exprese toda su voluntad tal cual y que platique exactamente lo que quiere solito, y así pues el notario puede hacerle ese traje a la medida que necesita para que sus seres queridos no tengan problemas el día de mañana. Sí, estimado auditorio, muchas gracias por el favor de su atención. Ha sido un programa más que ameno y más que interesante. Recuerde usted, 2281-380854, todas sus dudas, preguntas. Don Jorge, por favor, antes de que nos quiten los micrófonos, ya sabe quién. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que creo que ya dijeron todo lo que se tenía que decir y los felicito por el programa. Muy bien, en Cabina Master, muchas gracias a la realización y asistencia de producción y a la producción Gumaro García, a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las distintas repetidoras de RTV. Recuerde usted, estimado auditorio, que nuestro único objetivo en este programa es hacer que el derecho sea para todos. Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que a notaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.